Espíritu se empiezan a producir en nosotros. Y es cuando nosotros entendemos que solo por medio del Señor nosotros somos perfeccionados, que solo por medio de la misericordia del Señor estamos acá reunidos juntos para compartir una tarde más juntos como hermanos. Y de verdad que es de mucha bendición. De verdad que cuando muchos no pueden estar compartiendo, nosotros hoy tenemos la oportunidad de estar acá reunidos en ese mismo sentir, alabando, glorificando al nombre de aquel que dio la vida por nosotros. Y que Dios bendiga la vida de todos los que estamos acá, la vida de la pastora, del pastor, y también de aquellos que ven por medio de las redes sociales. Que Dios los bendiga, los fortalezca. Y declaramos que Dios haga la obra en cada persona. Si están pasando momentos complicados, momentos difíciles, declaramos que el poder de Dios se introduce. Si hay problemas de enfermedades, problemas, Dios se encargará de hacer la obra ahí. Y que Dios va a aumentar la fe del pueblo en cada territorio y en cada ministerio, donde el poder del Espíritu Santo va a ser el que gobierna los ministerios para que la gloria de Dios se mueva en esos lugares. Es muy fundamental que el poder del Espíritu Santo se mueva en las áreas. Es muy importante que sea el Espíritu Santo quien tome los corazones y nos lleve al entendimiento correcto, al entendimiento del reino, para lograr comprender lo que Dios estableció aquí en la tierra para nosotros. Y entonces en este día los invito a Proverbios 26:5. Cuando lo tengan me responden con un amén. Proverbios 26:5. ¿Lo tienen? Honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. 2 Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Vamos a orar para que el Señor sea glorificado en este día. Padre que estás en los cielos, nos presentamos delante de ti, Padre, agradecidos por la oportunidad que nos permite de estar reunidos juntos como hermanos, Padre, para glorificar, para exaltar tu santo nombre, Padre amado. Te damos la gloria, la honra, Señor, por la oportunidad que nos permites, Padre amado, de hoy, Señor amado, poder entender cómo tú haces las cosas por nosotros, Padre amado. Gracias te damos, Señor amado, porque nos has hecho ver el sacrificio que tú hiciste por nosotros, Padre amado, por causa de nosotros. Y hoy podemos darte las gracias, Padre, por todos tus sacrificios, por el amor que tú tienes acerca de nosotros, Padre. Gracias te damos, Padre amado. Abrimos la puerta del corazón de nosotros para recibirte a ti, Padre amado, para que seas tú gobernando nuestra vida, Padre amado, gobernando la familia, gobernando a cada persona, a cada ser humano, Señor amado. Espíritu Santo, para que seas tú gobernando, ya sea las casas, Padre amado, las iglesias, Padre amado, que sea la presencia de Dios ministrando la vida, Padre amado. Sé tú manifestándote, Padre amado, aquellas personas que están pasando momentos difíciles, Padre amado, aquellos que no tienen que comer, Padre amado, aquellos que se sienten asolados, Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que se sienten enemistados, Padre amado. Declaramos que la mano de Dios rompe toda contienda, toda desligación en el nombre de Jesús, Padre. Declaramos unificación en el cuerpo de Cristo, Padre amado. Declaramos que la alianza del remanente de Cristo se unifica, Padre amado. Y Padre amado, y toda contención queda eliminada por el poder de la palabra, Padre amado. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, declaramos una atmósfera llena del poder de Dios, llena del poder del Espíritu Santo, donde la gloria de Dios sea la que ministra la vida, que la gloria de Dios es la que rompe las ataduras, que rompe todo límite, que rompe todo estorbo, que rompe todo plan de Satanás, que rompe todo aquello que el enemigo haya preparado por el poder de la palabra. Declaramos una gloria sobrenatural, declaramos un despertar, declaramos avivamiento de territorio en territorio en el nombre de Jesús, y declaramos que el poder de Dios hace la obra en cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Continuando siempre de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseñaba ayer y nos enseña desde el principio, cómo surgen
todos los diferentes tipos de argumentos que nosotros podemos presentar o motivos nosotros en los cuales el argumento nos alimenta de una manera que provoca un deterioro, o sea, disminuye la capacidad de hacer algo. Los argumentos son motivos para que nosotros no crezcamos o que nosotros no alcancemos la madurez correcta, que nosotros no terminemos de llegar al destino el cual Dios ya estableció para la iglesia, el destino que Jesús ya estableció aquí en la tierra, donde Jesús establece un reino, donde Jesús le muestra a los discípulos, donde Jesús le muestra a la sociedad cuál es el nivel de vida o la forma de vida que debíamos de vivir nosotros. Cuando los discípulos le preguntaron cómo debían de orar, él mismo les enseñó el tipo de oración y les dijo que no hicieran oraciones repetitivas. Entonces les hizo conocer que habían oraciones que eran bajo argumentos, que habían oraciones que las presentaban como decir: yo estoy haciendo o estoy viviendo una vida espiritual, la cual no la estaban viviendo. Les estaba enseñando que el tipo de oración que no debían de tomar eran la que los fariseos hacían. Les hizo ver: oren, pero no oren de esta manera. Van a orar con el entendimiento, porque cuando oren tienen que orar con el entendimiento, porque todo ser creyente tiene que orar con el entendimiento. Cuando la iglesia aprende a orar con el entendimiento, es cuando las cosas que usted cree que no eran posibles se vuelven posibles, y usted mismo se da cuenta que hay un transcurso donde las cosas suceden y hay un transcurso donde las cosas se detienen. Entonces, y hay un momento donde Dios permite que se muevan las cosas, y hay un momento donde no se mueven. Y entonces las cosas donde no se mueven es cuando hay oraciones repetitivas bajo argumentos, bajo una mentalidad farisaica, bajo una mentalidad de fariseo. Es cuando no se promueve, cuando no hay una fuerza en la oración. Pero cuando se ora de acuerdo a la oración que Jesús nos enseñó, es cuando usted empieza a ver que las cosas se mueven de una manera diferente. Hay algo distinto que hay en la oración que Jesús nos enseñó a nosotros, porque el Señor, cuando manda a su Hijo, era por un fundamento: que nosotros siguiéramos la guía de Él, que nosotros conociéramos y entendiéramos la palabra correctamente, que nosotros llegáramos al entendimiento correcto. Entonces, es un sacrificio mandar a un hijo para que nos enseñe a nosotros sobre todos los hijos. Entonces, un hijo se iba a encargar de romper todo tipo de argumentos que los hijos del reino ya tenían, que los hijos que Dios había mandado y creado aquí en la tierra habían dejado que el enemigo dañara las mentes, dañara los corazones, y el ser humano empezara a inventar más ideas, porque son ideas. Hay muchísimas ideas. Hay ideas de beneficio y hay ideas de destrucción. Ideas que te llevan a la destrucción, ideas que te pueden alimentar. Entonces viene Jesús, les enseña a los discípulos, los capacita en el conocimiento de la palabra y los capacita en cómo debían de conectarse con el Espíritu Santo. Y ahí nos damos cuenta nosotros cómo funciona el reino de Dios, cómo funcionan las cosas del Espíritu y cómo también funciona el reino del enemigo, o sea, de Satanás. Porque recuerde que nosotros debemos de entender que hay dos caminos, hay dos reinos también. Hay un reino en el cual usted no fue llamado ni yo fui llamado para operar, pero hay personas que están en ese reino, la cual a nosotros el Señor nos llamó para que fuéramos a desatar y arrancar esas almas que están en el reino contrario, en el reino donde han sido llevados por causa de ideas o pensamientos, o porque no han querido tomar la decisión de seguir a Cristo, donde han presentado miles de motivos para no seguir a Cristo, donde se han llenado el corazón y la mente de escuchar más la voz de Satanás que escuchar el mensaje de salvación. Y entonces, y muchas veces sucede que incluso estando dentro de la iglesia, por nosotros no lograr abrir los sentidos espirituales, cuando nosotros no crecemos espiritualmente, el enemigo muchas veces causa que el ser humano dentro de la iglesia también se llene de argumentos y no logre alcanzar la meta final y termine viniendo y yéndose de la iglesia. No logran por lograr fundamentarse, no logran por lograr determinarse a servirle a Cristo y estar sirviéndole. La determinación de lograr llegar a la meta final muchas veces no la logran
por motivos de que hubieron muchos motivos, muchos argumentos y se llenaron los pensamientos, las ideas. Entonces, pero todo pensamiento el Señor se encarga de atarlo. O sea, pensamientos que no funcionan en el reino de Dios, el que se encargará de que funcionen es el Espíritu Santo. Por eso, muchas veces cuando nosotros aceptamos al Señor, pero si nosotros no dejamos que sea el Espíritu Santo quien gobierne nuestra vida, nosotros no vamos a tener madurez ni crecimiento espiritual. Nosotros no vamos a permanecer, no vamos a sobrevivir a ningún ataque o a los deseos que en su propio cuerpo pueden nacer. Entonces, muchos motivos pueden hacer que usted no logre alcanzar la meta. Muchos motivos pueden hacer que usted viva retrocediendo más que avanzando. Entonces, pero lo esencial y lo principal es que usted logre alcanzar la meta, es que usted logre avanzar, que no se detenga por ningún motivo, que usted logre conectarse cada día con el Espíritu Santo y pueda entender cuál es el estilo de vida que usted debe tomar. ¿Cuántos están aquí? Entonces, cuando acá leímos en el Proverbio 26:5 dice: responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Nos damos cuenta que aquí hay un problema en la persona, que en un necio hay un problema, y el cual usted fue llamado a solucionar el problema de los necios. Es un trabajo que el Señor nos da a nosotros como para nosotros hacer. Tenemos muchos trabajos en el reino. Entonces aquí la palabra nos está enseñando que nosotros no solo somos llamados a predicarle a las almas, no solo somos llamados a orar, no solo somos llamados a leer la Escritura, sino también para derribar los argumentos del ser humano, a derribar la necedad que nace en el ser humano, porque la necedad provoca que el ser humano no logre entender algo que le va a ayudar, algo que le va a beneficiar. Cuando una persona es necia, se le hace muy difícil salirse del mal camino, salir que lo que está haciendo no es correcto. Cuando una persona es necia, un ejemplo, vamos a ir a un ejemplo. Un borracho que tiene un problema de que es alcohólico, ¿no? ¿Verdad? Se le habla, viene el doctor, le habla que tiene que dejar de tomar porque se va a morir, porque ya le nació una enfermedad en el cuerpo. El mismo doctor le hace conocer que tiene un problema por causa de lo que está haciendo, pero como la persona tiene necedad, no está determinada a abandonar el alcoholismo, sino que quiere continuar haciendo aquello que le está dañando el cuerpo. Y el cuerpo es el templo, el cual usted y yo debemos de cuidar perfectamente. Debemos de mantenernos saludables, porque usted se da cuenta que la necedad muchas veces hace que nosotros no tengamos cuidado de nuestro cuerpo. Usted recuerde que el cuidado de nosotros no es solo lo espiritual, sino también nuestra carne tiene que estar cuidada, porque si nuestro estado físico no está saludable, nosotros ni siquiera vamos a poder orar. El día que las rodillas ya no funcionen, ya no las vamos a poder doblar, ¿sí o no? El día que la voz ya no la podamos utilizar, porque a muchas personas ya no pueden hablar en cierto tiempo o a una cierta edad, ya las palabras ya no las pueden decir, muchos pierden la voz. Recuerde que hay cánceres que se producen en la garganta y ya no pueden hablar. Entonces, todo ese tipo de cosas, más que todo le sucede a las personas, a los cantantes del mundo, les pasa muchísimo ese problema. Se les provoca cáncer aquí en la garganta en el tiempo, porque recuerde que mantienen una agenda bien ocupada y les nace cáncer. Pero si el propósito ese lo hubiesen utilizado en el reino, la enfermedad no los hubiera tocado. Porque los que trabajan para el reino, Dios se encarga de mantenernos saludables. Dios se va a encargar de tomar tu vida para que tu vida no termine en problemas. Porque Dios se encargará de sanar a cada criatura, a cada ser humano. Porque el Señor no solo sana lo espiritual, sana nuestra carne también. Porque el Señor quiere que nosotros estemos saludables en ambas condiciones. Pero muchas veces la necedad provoca enfermedad en el ser humano. Por muchas veces Dios le está enseñando que debe de abandonar ciertas cosas para que pueda seguir haciendo la obra de Cristo. Pero la persona sigue viendo al otro lado, al lado incorrecto, al lado donde no está la presencia del Señor. Nosotros, una persona necia,
siempre buscará estar lejos del Espíritu Santo. Porque entiende que el día que la presencia del Señor lo toque, sabe que van a haber cambios, pero la persona necia no está dispuesta a los cambios. No está dispuesta a que sea el Espíritu Santo transformándolo, porque quiere continuar en la misma vida, porque tiene temor de abandonar su estilo de vida, pero no quiere tomar la nueva vida. Tiene temor a abandonar la vieja vida y tiene temor a tomar la nueva vida, porque no está dispuesto a abandonar el estilo de vida, porque cree que lo que vive es lo que le beneficia, porque cree que ese estilo de vida es lo que lo hace que se presente mejor en la sociedad. Mire, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la vida. Un necio tienen acciones. Usted se ha fijado que muchas personas se sienten despreciados, se sienten que los atacan afuera, en unos a los otros, vamos a hacer la base de los que no conocen al reino, que no conocen a Jesús, que no lo aceptan, que no buscan de Dios. Se miden por sociedades, ¿sí o no? Miden la clase que tiene dinero, y está la clase que no tiene, y está la clase media. Entonces se ven como en clase. Hay otros, ven el que más fama tiene, pues se hace su grupo aparte. Y aquellos que no les ven algo atractivo, los ven de lejos, los ven apartados, no los quieren, los atacan, los destruyen. Y entonces la moralidad de esa persona es afectada por cuestiones de personas que están necias, porque ellos creen que están haciendo lo correcto, despreciando a una persona que no le ven atractivo. Cuando en la palabra no somos diferenciados por el estado físico. En la palabra el Señor no nos ve si somos blancos, si es negro, si somos... No está viendo. No está viendo el color ni el tipo, si somos gordos, si estamos si estamos delgados, si estamos ya casi... Nunca, no, el Señor no ve ese tipo de cosas. No está viendo el estado físico. En el reino no ve el estado físico. Si usted da cuenta, el enemigo no respeta la fuerza que tiene un ser humano. No respeta qué tan fuerte eres, no respeta tu estatus. Y en el reino tampoco se basa por estatus ni por tu fuerza. Entonces el respaldo en el reino es que tú no tengas necedad, porque una persona con necedad el Señor no la puede trabajar, porque va a tener altivez y va a tener orgullo, como lo habla aquí en 2 Corintios. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Te se cuenta? Aquí en otra versión dice de esta manera: y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores también su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Ya ve que las personas, ¿por qué se van a derribar los argumentos en la cabeza del ser humano o en el ser humano? Porque los argumentos que ya están, si nosotros no trabajamos en derribar los argumentos de la mente o las acciones de la gente, esos mismos argumentos van a ser motivos para que a usted lo destruyan en un futuro. Por eso nosotros, como seres que nosotros ya creemos en el Señor, somos llamados a derribar los argumentos y pensamientos que nacen en las personas, porque esos pensamientos y esas ideas son motivos para que en algún futuro usted sea atacado por ellos. Sea quien sea usted el motivo a quien derriben, cuando usted fue llamado a derribar los pensamientos y las ideas que tienen los que tienen necedad. Usted fue llamado a derribar todo argumento. Usted fue llamado a destruir lo que el enemigo instaló en el cuerpo del ser humano. Usted fue llamado a derribar toda creatividad que no viene de Cristo o en la mente del ser humano, y llevarlo al entendimiento del conocimiento de Cristo. Usted es llamado a llevar a toda criatura a la búsqueda, a la intimidad, a conectarse con la fuente del Espíritu Santo, a conectarse con la fuente de agua que provienen únicamente del reino, aquella fuente inagotable. Ahí tenemos que llevar nosotros a todos los seres humanos para que salgan de la esclavitud que tienen. Si dice toda altivez, es porque hay un problema que está en la cabeza, en el corazón, orgullo. Y el orgullo de quienes quieren impedir, o sea,
es el orgullo del ser humano, impide que otros sobresalgan. El orgullo que se pone muchas veces en la mente y en los cuerpos hace que otros no crezcan. Cuando en el ser humano hay orgullo, por eso en las iglesias no puede existir el orgullo. Porque los orgullosos son los primeros que están allí para detener el crecimiento de otros. Los orgullosos están dispuestos a toda costa a que otro no salga a la luz. Están dispuestos a que permanezcan en las tinieblas. Cuando Jesús hizo todo lo posible que la creación saliera de la tiniebla y viera la luz y vivieran en la luz. Pero el orgulloso solo quiere tener su propia luz, pero no quiere compartir la luz. La luz que Dios te entrega no es solo tuya, es para otros también. Otros tienen que conocer de la luz que Dios te entrega a ti, y otros también tienen que recibir de la luz. La luz que tenía Moisés no se la quedó él solo, porque cuando Dios le mandaba que hiciera algo, que orara y él oraba y el maná caía del cielo, Moisés cargaba una luz, pero allí no era visible todavía. Pero la gloria que cargaba Moisés no se la quedó él nada más, porque si él hubiese sido orgulloso, hubiera visto que el pueblo tenía necesidad de comer, necesidad de beber, él no hubiese orado. Porque el orgulloso no ora para suplir la necesidad del que tiene la necesidad. El orgulloso no piensa en la necesidad del mundo. El orgulloso no piensa en la necesidad que están pasando los seres humanos. El orgulloso no piensa en el sufrimiento que están pasando las personas. El orgulloso solo piensa en su beneficio. El orgulloso solo piensa en verse bien él únicamente, pero no está pensando que otros están pasando el mayor problema de la vida. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, el orgullo no se llena, el orgullo no te toma, el orgullo no te crece, el orgullo no crece en ti, el orgullo no sobresale de ti, porque el orgullo no puede permanecer en un cuerpo que vive la presencia de Dios. Cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, el orgullo no tiene poder en nosotros. No hay autoridad de Satanás en nosotros. No hay motivos para que el enemigo te utilice. No hay motivos para que el enemigo quiera devastarte. No hay motivos para que el enemigo te lleve a estar pensando en aquello que Dios no quiere que piense. Alábale que Él vive. Que Dios no quiere que viva sumiso a situaciones problemáticas. Dios no quiere que viva sumiso a la tristeza. Dios no quiere que vivas obstaculizado. Dios no quiere que vivas muriéndote en vida. Alábale que Él vive. Dios quiere un remanente que sepa avanzar por encima de los motivos, por encima de aquellos que se levantan. Tú fuiste llamado a derribar todo argumento de orgullo. Cuando veas que hay orgullo en un ser humano, hazle conocer su orgullo para que salga del orgullo. No le tenga miedo, porque le va a bendecir a usted y le va a bendecir a esa persona. Y va a llegar a entender que el orgullo es lo que lo está destruyendo. Porque el orgullo destruye. A todos nos destruye. Si nosotros permitimos que el orgullo esté en nosotros, nunca vamos a ser diferentes. Porque el orgulloso, vamos a ser sinceros, el Espíritu Santo no mora en el orgullo. No puede morar. ¿Por qué motivo? Porque cuando el Espíritu Santo quiere hacer la obra en la persona, va a haber una pelea. Y el Espíritu Santo no está para pelear con nosotros o para derribarte el argumento. Tú tienes que tomar la decisión de abandonar el orgullo y que sea el Espíritu Santo quien te tome y te guíe. Nosotros tenemos que tener claras las cosas. Ser conscientes que hay cosas que no nos van a ayudar a nada, cosas que no nos van a solucionar nada. La solución solo está en Cristo Jesús. Por eso tu pensamiento tiene que ser Jesucristo, el Espíritu Santo. Cuando tú camines, piensa en Él. Cuando tú conduzcas, piensa en la presencia del Señor. Cuando tú duermas, ora, dile que sueñes con propósito. Que por medio de tus sueños el Señor te revele qué debes de hacer otro día, qué tienes que hacer otro día, para dónde vas, qué cosas te van a beneficiar, que te haga el Espíritu Santo conocer qué es lo que te va a ayudar. Es muy necesario que nosotros permitamos que el Espíritu Santo sea nuestro guía.
Que el Espíritu Santo sea quien nos tome nosotros a diario, porque el orgullo nos lleva a un destino y lleva a otros a un destino equivocado. Por eso, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. La altivez, usted se da cuenta, es la que se levanta en contra de lo escrito, porque dice del conocimiento de Dios. O sea, una persona que tiene altivez siempre va a estar en contra de lo que la palabra dice. O sea, ahí es donde vamos a conocer y entender que ahí es donde están, que solo las personas altivas están para evitar tu crecimiento espiritual. Las personas que tienen altivez son las primeras que salen al frente para decirte: abandona la presencia del Señor. Cuando hay altivez en las personas, son las primeras que te dicen: no vayas a la casa del Señor. Cuando hay altivez en las personas, son las primeras que dicen: no ores, que no es necesario. Si usted se dejó llevar por ese tipo de palabras que soltó una persona, parecen seductoras, porque el enemigo lo hace que esas cosas parezcan seductoras, que le van a ir bien. Pero usted tiene que ser sabio, que es una persona altiva que está hablando con usted, y va a parecer como que un bien está hablando, porque le va a decir que le va a hacer como que si usted se refresque un rato. Cuando usted ya está fresco, usted nunca se va a refrescar abandonando el tiempo del Señor. Lo que usted está provocando que el fuego que arde llegue a usted. Entonces, usted solo puede estar saludable espiritualmente si usted continúa haciendo lo que ya vive haciendo en el reino. Porque si usted abandona las cosas del reino, usted está corriendo en contra del destino del río. Usted no puede nadar cuando la corriente viene para acá y usted queriendo ir para allá. Tiene que saber entender para qué lado es el lado del beneficio. Porque muchas personas escuchan a los altivos y terminan ahogados también. Tú no puedes ahogarte por una opinión que parece beneficiosa, pero no es beneficiosa. Nosotros debemos de tener el conocimiento correcto del Señor, para que cuando aquellos altivos que están en contra del conocimiento del Señor no nos terminen afectando a nosotros, sino que el que tiene el conocimiento termina afectando del conocimiento al que no tiene el conocimiento. Porque hay personas que por causa de la altivez quieren derribar tu fruto, y cuando derriban tu fruto, tocaron todo aquello que tú estabas peleando para lograrlo. El fruto es el crecimiento de cada ser humano, y los frutos son los que nacen de aquel que decide crecer. Pero los altivos van a estar preparados y listos para derribar el fruto que está naciendo y creciendo en ti. Todo el bien que se produce en tu vida, van a haber altivos para querer quitarte todo lo que ya has crecido. Por eso nosotros debemos de entender claramente y perfectamente qué cosas nos van a ayudar. No todo el que se acerca a usted va a llegar en bien. Usted tiene que ser sincero. Aunque les tire la mano y le tire la sonrisa, no significa que es amigo de usted. Amigo y hermano de usted va a ser cuando camine en la misma voluntad que usted camina, conociendo la verdad de Cristo. Cuando el ser humano se determina a caminar en el Señor, son las personas que van a funcionar. Si usted no se determina a caminar de la mano del Señor, usted no está funcionando aún. Necesita funcionar. Entonces, la función del ser humano solo funciona si nosotros caminamos de la mano del Señor, porque se va a ir los argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Dese cuenta, dice a la obediencia de Cristo. O sea, la altivez, la necedad, el orgullo y pensamientos son llevados a la obediencia de Cristo. La palabra nos da la claridad de algo seguro, de algo que sí nos va a ayudar. Y dice que si dice que lleva a la obediencia de Cristo, es porque el día que la altivez, que la necedad, que el orgullo llegan es tomado por la autoridad de Dios, dejan de ser operantes y se convierten a inoperantes. O sea,
pierden toda autoridad. O sea, todo aquello que no produce fruto, usted tiene que llevarlo a la obediencia de Cristo para que sea desactivado. Las cosas que usted no está determinado a dejarlas ir, si usted no suelta aquello que no le beneficia, tiene activado algo que no está produciendo para nada. Si hay altivez en usted, usted no va a llegar a ningún lado. Necesita quitar la altivez, necesita soltar la altivez, necesita caminar en la verdad, en la realidad. Alábale que Él vive, tío. Si los argumentos de nosotros no son quitados, nosotros no podemos ver la verdadera realidad del reino de Dios. Vamos a estar cegados en situaciones, en motivos, en problemas, en dificultades, y vamos a estar enredados. La altivez en el ser humano y el orgullo no le permiten ver al ser humano ver el final que está viviendo en su vida o el problema que tiene en él mismo. Cuando hay altivez en la persona, no está dispuesta a reconocer que está en problema, no está dispuesta a reconocer que necesita salir de ese camino, no está dispuesta a reconocer que necesita abandonar la vida fuera de Cristo y necesita volver a Cristo. Cuando hay altivez, la persona no está dispuesta a abandonar esa vida, aunque se le hable de muchas maneras que el infierno es real. No está dispuesto a aceptar el infierno, y viene y lo toma. Ustedes dan cuenta que hay un conflicto afuera, que se le habla, que dicen mucho que no existe Dios, que no existe el infierno, que el día que mueran se terminó todo. Estás equivocado. Tienes altivez y orgullo, abandona esa vida, porque esa vida no te va a servir para nada. Es necesario que tú entiendas que existe el infierno y existe la salvación. Es tu problema si tú aceptas la salvación o aceptas el destino que no nos va a llevar a ningún lado. Si tú no te pones a pensar a tiempo, tú puedes terminar en el lado del sufrimiento, el cual Jesús no quiere que nadie termine en el lado del sufrimiento, porque Él no murió para que la gente termine en el sufrimiento. Él murió para que todos fuéramos salvos. Jesús murió para que usted conozca, para que usted se mantenga, para que usted permanezca, para que usted pelee. No para que usted viva queriendo y no queriendo. Ese argumento de querer y no querer tiene que soltarlo, porque es un argumento. Usted tiene que ser genuino a lo que yo digo sí y a lo que digo no. Si usted dijo, le voy a servir a Dios, sírvale, manténgase. No se deje engañar por el enemigo, que el enemigo le presente la mejor versión y usted termina engañado por él, la cual usted no fue llamado a vivir en armonía con las cosas del mundo. Usted no tiene armonía, usted ya no tiene relación con las propuestas de Satanás. Usted no fue llamado a vivir bajo la influencia del maligno. Está en este mundo donde hay cosas malignas, pero recuerde que cuando la luz vino a usted, usted fue separado de la tiniebla. La luz ya no tiene acuerdo con la tiniebla. ¿O acaso la noche con el día se mezclan? No se mezclan. Cada uno tiene su tiempo. Hay tiempo donde está el día y hay un tiempo donde está la oscuridad. Y así al mismo tiempo, el tiempo de la oscuridad se terminó para las personas, y el tiempo de la luz que te llene. Que sea la luz transformando tu vida, pero no sea que la altivez te haga no tomar la luz. Porque muchas veces porque la gente vive en la tiniebla y no quiere abandonar la tiniebla, pero no quiere tomar la luz. Y está otro problema de gente orgullosa, de gente que tiene altivez, que quiere tener tu capacidad, pero no quieren pagar el precio para tener la capacidad. Ese es orgullo. Tú no puedes querer tener lo que otro está peleando. Entonces, debemos de nosotros ser claros en qué debemos de hacer. ¿Cómo nosotros lo vamos a lograr? ¿Cómo nosotros vamos a permanecer hasta el final? Pero si nosotros no nos preparamos, nosotros vamos a terminar equivocados. Y vamos a estar, ¿sabe cómo?
desconociendo la vida que debíamos de tomar, así como cuando el pecado entró en el hombre. Desconocieron el propósito, porque abandonaron el propósito. El pecado hace que olvidemos el propósito de Dios, porque provoca que nos alejemos del propósito de Dios. Por eso nosotros debemos de vivir en el contacto con el Señor. No es obligación, el Señor no te obliga a que vivas en la presencia de Él, pero si tú quieres recibir el beneficio de Él, vive para Él. O sea, usted no puede ir a cobrar el pago de usted a otro lado. Si usted trabaja en el McDonald's, no puede ir a cobrar en el checker, ¿verdad? Hay gente queriendo vivir en el mundo, pero quiere recibir el beneficio de Dios. No sea necio. Si usted quiere recibir el beneficio, viva donde está el beneficio. El ser humano quiere la vida fácil, quiere todo fácil, que quiere vivir una vida confundida, pero aprobada. No puedes querer vivir una vida reprobada y haciéndola aprobar tú mismo. Tú tienes que entender cuál es la verdadera vida, cuál es la verdadera salvación. No vivas engañado. No dejes que el enemigo estorbe tus pensamientos y te haga ver cosas que no te van a ayudar, porque el enemigo es el único que hace pensar mal a la gente y que lo hace que viva una vida errante, una vida sin conocimiento, sin entendimiento. Por eso cada día el ser humano que no logra mantenerse en este camino es porque escuchó la voz del enemigo, no escuchó la voz del que predica. Porque muchos dicen: me fui porque un hermano de la iglesia no me saludó, la prédica del pastor me ofendió. Así dicen muchos, es un pretexto. Te dejaste engañar por Satanás. Todavía no habías cambiado, todavía vivías en necedad. Por eso te estaba golpeando la situación. Y es una realidad, porque si afuera soportan todo, soportan que le digan hasta malas palabras, hasta si un golpe le da no soporta, no dice nada. Entonces aquí que no se le pega a nadie, ¿por qué nos va a soportar? Si ni los dardos nosotros somos los que peleamos, es el Señor que pelea por nosotros para que los dardos no nos golpeen a nosotros. Nosotros no somos los que peleamos al final del día. Nosotros solo oramos nada más, y si no oramos pues vamos a estar desprotegidos. Pero no se hace algo más. Pero la manera de pensar de esa forma, que muchos dicen: me fui por eso, es pretexto. Quería vivir afuera, no quería someterte a Cristo. Por eso estaba viviendo una vida de fantasía, queriendo asimilar que estabas cambiando cuando no estabas cambiando. Recuerda que asimilar cambios no produce los cambios. Lo que produce los cambios es lo que se permite de aquel que ejerce los cambios en nosotros. Si nosotros realmente no estamos determinados a ser transformados, nunca vamos a ser transformados. ¿Cuántas veces una persona dice: hoy, esta semana o este año va a ser mi año? Dice: este año sí voy a hacer todas aquellas ideas, y cuando termine el año no lo logró. ¿Por qué motivo? Porque estaba pensando la persona en cómo lo iba a hacer, pero nunca puso esas ideas y esos proyectos en las manos del Señor. O sea, si tú no pones tus proyectos en las manos del Señor, jamás vas a ver aquello que tú quieres. Jamás se ve aquello que nosotros necesitamos, o que usted decide querer tenerlo. Entonces todo depende de la manera de pensar de usted, porque el conocimiento de Dios son derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, todas aquellas cosas son llevadas a la mano del Señor, para que Él sea quien se encargue y las tome y las haga ver como válidas. O sea, no somos aprobados si no vivimos bajo la aprobación del reino. La aprobación que usted puede obtener no es aquí en la tierra, ni los méritos. Los méritos y los aplausos que el mundo le ofrecen no son los méritos que Dios está esperando. Entonces usted da cuenta, aquel que vive en el mundo lo alaban,
le aplauden multitudes, lo claman, lo piden por allá, por acá, pero al final del día vive una sequedad en el corazón, vive frío. ¿Cuántas personas hablan del creador de estos teléfonos, de las diferentes marcas que hay? Muchas personas hablan del que creó, dicen qué mente tan poderosa, pero no dicen qué sabiduría le dio el Señor a esa persona para crear un dispositivo. No, que si el ser humano, pero ahí hay un orgullo que estaba en la persona, en no decir Dios me dio sabiduría para yo poder crear este dispositivo. Porque si la persona que crea un dispositivo le da la gloria de Dios, aquellos que lo siguen también le van a continuar dando la gloria al Señor. Pero el orgullo de esas personas, para solo salir ellos y ser el motivo de la presentación de algo, no están dispuestos a meter en la conversación al reino. Pero cuando se habla que Dios me permitió lograr algo, aquellos que escucharon también hablarán qué sabiduría le dio el Señor para hacer este dispositivo, hablarían. Por eso le digo, la expresión de nosotros, de lo que llegamos a hacer, es muy necesaria que nosotros lo hagamos de una manera correcta. El día de tu grandeza, no hables que tú lo hiciste, habla que Dios te permitió alcanzar la grandeza que ahora tienes. El nivel de riqueza que tú tienes, no le exprese que tú la produciste. Habla que Dios te permitió crecer económicamente, pero no que tú lo lograste. Porque por nuestra fuerza, ¿cuánto tiempo hemos peleado por lograr algo? Y muchas veces ni lo logramos. Intentamos año tras año nosotros hacer algo diferente en nuestra fuerza y no da solución. Pero cuando metemos en la conversación al que hace todo posible, es cuando usted realmente va a conocer la bendición correcta. Pero los necios no meten y dicen, bueno, lo logré, y les gusta que los vean, que los vean de abajo para arriba, y ellos ven de arriba para abajo. Yo estoy aquí, aquellos están abajo. Pero cuando tú estás siendo guiado por el Espíritu, todos nos vemos de la misma manera, aunque tengas más que otro. No estás pensando en ver de arriba para abajo, y no estás pensando que los demás te vean de abajo para arriba. Tú ves de la misma manera, dice, todos somos de la misma fuente. De la fuente que Él vive, yo vivo también. Entonces, muchas veces, pero la necesidad y el orgullo hace que la persona viva peleando en contra del conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios es lo único que te va a dar sabiduría para alcanzar las cosas. Usted da cuenta en la Biblia cuando estaban haciendo la torre de Babel. Ellos no la estaban haciendo para decir Dios nos permitió. Ellos iban con otro propósito. Entonces, la forma del propósito que tú quieres hacer algo puede determinar un final o una destrucción. Hay finales productivos que son para darle la gloria de Dios, pero hay otros finales destructivos, es para eliminar lo que Dios hace. La persona hay las naciones que no dejan que se hable del conocimiento de Dios. Son personas orgullosas y personas altivas, que no quieren ellos estar en la posición que están nada más, sino que quieren que toda la sociedad esté en la misma posición de ellos. No quieren ellos conocer de la salvación, pero no quieren que los demás conozcan también de la salvación. Y en las familias también muchas veces pasa ese problema de una familia completa, que haya una persona que sea contrario a la revelación de Cristo, que no quieras que tú avances. Tienes que ser tú muy sabio, sea mujer, sea hombre. Usted tiene que poner su estructura. Si usted quiere servirle al Señor, tiene que poner su barrera ahí. Porque si usted permite a aquel que va en contra del conocimiento de Dios que le fundamente la idea en usted va a terminar perdido también. Usted no puede salvar una casa si usted no está dispuesto a pelear también. Es una realidad. Muchos pierden la salvación porque piensan que la otra persona, y es una realidad, la otra persona no está de acuerdo a seguir caminando en la voluntad de Dios y no quiere nada del reino. Pero alguien que quiere tiene que pelear esa batalla, no detenerse, tiene que poner su línea, decirle: no, yo voy a servir al reino, yo le voy a servir a Cristo, quieras tú o no, yo le voy a servir, porque mi vida
no la determinan que yo esté ahí contento. No. Tú nunca vas a ser feliz por querer mantener contento a una persona. El día que tú intentes ser o mantener feliz a una persona y tú queriendo evitar buscar del Señor, estás equivocado. Vas a terminar tú arruinado también. Pero si tú te determinas a decir, voy a continuar, aunque a estas personas no les guste que yo busque el rostro del Señor, aunque a estas personas no les busque que yo persevere en el Señor, yo lo voy a seguir haciendo, porque es lo que va a salvar a las otras personas que están contrarias a eso. Pero si usted se pone de acuerdo, aquel que es contrario a la obra de Cristo, esa persona, usted no puede salvar a esa persona, porque usted no puede decir que va a orar en el pensamiento a escondidas. No, Dios está esperando la valentía que usted tiene para ver si usted tiene la decisión de enfrentar a esas personas que no quiere que usted busque de Dios. Porque hay cosas que usted no las va a pelear nada más orando en el secreto. Hay cosas que usted tiene que enfrentarlas también, porque Dios está esperando que usted enfrente también. Entonces, porque ese grupo de personas que está en contra de que usted le sirva al Señor, está. Y lo van a llamar y a hacerlo controversial a usted, de tal manera que usted no logre perseverar en el camino de Dios. Van a buscar mil maneras, pero usted tiene que entender, cuidado, está bien, tú no le quieres servir, pero no me evite yo servirle. Usted tiene que ser claro y sincero a la hora cuando sucedan ese tipo de motivos. Que recuerde que no solo es afectado usted, sino que la otra persona también. ¿Y de qué serviría que nosotros mantengamos contentos a aquellos que no quieren que busquemos del Señor? No serviría de nada. Pero si usted logra mantener la rectitud, conociendo al Señor, viviendo para el Señor, usted verdaderamente va a alcanzar el propósito de Dios. Es necesario que nosotros veamos al blanco perfecto. El blanco perfecto no se comparte en decisiones negativas. La única igualdad es que todos busquen el mismo sentir, la misma unificación, la misma producción de gloria, la misma ganancia de alma. La búsqueda, la intimidad, el conocimiento de la palabra es lo que tiene relación en el reino. Personas que le dicen usted va a morir porque usted siga buscando la gloria de Dios, tenga cuidado, repréndalo ahí mismo, háblele claro. Mi beneficio está en buscar a Dios, no en contemplar tu opinión o aprobar tu opinión. Si usted piensa más en aprobar la opinión de aquel que le dice no lo hagas, ahí usted si usted le escuchó esa palabra y la recibió. Pero como hoy en estos tiempos la gente recibe más ese tipo de palabras que le digan, mira, tienes que ponerte de acuerdo con el Señor en buscar a Dios y no en seguir o evitar a Dios, porque al otro le gusta que lo evites a Dios. ¿Qué le va a beneficiar más a usted? Usted no es beneficioso de eso. Pero muchas veces el ser humano se deja llevar por ese tipo de cosas y termina perdido por terminar escuchando la opinión de otro. Usted tiene que ser la necesidad de la alma no es compartida con nosotros. Cada quien siente su propia necesidad. Su propia necesidad. Pero si usted vive más de decir, no, bueno, está bien que yo le importante que estén contentos, usted va a ser perjudicado radicalmente. Entonces, lleve a la obediencia de Cristo y cautivos los pensamientos. No le permita crecer al enemigo en usted. Siga avanzando, siga creciendo, siga buscando la gloria de Dios, siga produciendo en el reino de Dios. No se canse de crecer, no se detenga a nada. Y cuando usted crece, usted va a ver la necesidad correcta en los demás, y todos van a ir creciendo unos a los otros. Todos van a ver la misma gloria de Dios. Todos van a conectar en el propósito de Dios. Cuando vivimos en el Espíritu es cuando nosotros vemos la carencia de nosotros, pero la convertimos en fortaleza por medio del Señor. Y ve la carencia del hermano y usted la fortalece también y le hace verla para crecer espiritualmente.
espiritualmente. Y todos vamos avanzando en la misma barca. Y el maestro va ¿a dónde? En la popa, avanzando. Y él no va a detener ahí. Aunque se levanten las mareas, reprende los vientos, reprende las convulsiones que manda el mar o el río, pero la barca no se detiene. Cuando usted vive en el Espíritu, la barca es amenazada, pero usted sigue avanzando. Cuando usted cree en el Señor, nada lo detiene, porque usted no está pensando en detenerse, usted está pensando en llegar al otro lado. Están pensando que hay un ganareno que necesita la presencia de Dios para ser libertado, porque una persona orgullosa entiende que hay una necesidad en una persona. El ganareno es el de turno de la necesidad. Pero hoy puedes estar tú en una necesidad, pero van a llegar personas que vienen del otro lado para llegar a visitarte y salir y ayudarte. Cuando tú piensas de esa manera es diferente. Se da cuenta, cuando Jesús pensaba, no solo iba él, llevaba el equipo. ¿Para qué motivo? Para que vieran que hay una necesidad en ese lado y ellos mismos continuar con la misma manera y en la misma voluntad. Eso es creer y es tener misericordia y amor al prójimo. Veo, el ganareno está amarrado con cadenas y todo, apartado de la sociedad. Pero Jesús no tenía orgullo, dijo: hay algo que funciona en esta persona aún. Tiene corazón, tiene cuerpo. Si yo lo libero por el poder de la palabra, por el poder del Padre, esta persona va a ser la que va a predicar en esta ciudad. Todo cambia cuando usted le predica a los territorios. Por eso los territorios únicamente son transformados y cambiados si la palabra llega ahí. Porque ¿cómo oirán si nadie les predica? Alábale que Él vive. Porque solo los oidores pueden recibir una palabra y aquellos que la comunican. Entonces, son maneras de que nosotros logremos entender las cosas. Se da cuenta que cuando nosotros no estamos con altivez y con orgullo, nosotros vemos todo tipo de necesidad para hacer medios de utilidad. Pero cuando hay orgullo, ¿qué sucede? Estamos allí. Usted dice que él va cojeando, le pone el pie para que caiga de una vez. Dios no lo llamó para que usted le ponga el pie a otro para que se caiga. ¿Me entienden? La Biblia habla que es mejor que se ponga el lazo al cuello y que con una de molino y que se tire en el mar para que caiga una piedra de molino y que se hunda, dice, pero que no lastime a uno de los pequeñitos. Y los pequeños somos todos, nosotros los conocedores. Recuerde que incluso dentro de la iglesia van a haber ese tipo de personas que van a querer lastimar a los pequeños. Pero los que están afuera son ese tipo de personas que vienen con motivos de que a usted atraerlo a regresar a ese mundo. Hay muchísimas personas que viven más llamándole a usted, queriéndolo llamar al mundo, que siguiéndole. Está bien que sigas ahí. Yo he conocido personas que dicen: está bien, perseveren en el camino, que son del mundo. Pero hay personas que vienen: ¿para qué seguir en ese camino? ¿Para qué está ahí? Y incitan y hacen a las personas. Muchas veces, en un tiempo yo vi personas que eran gobernadas por el enemigo y eran utilizadas y provocaban que otros se desviaran del camino. He sido testigo de eso y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de evitar ese tipo de personas que lo atraen a convertirse usted natural. Usted ya no es natural. No caigan en la necedad del mundo, porque lo que se hace del mundo son cosas necias. Muchas veces nosotros, por querer nosotros mantenernos frescos, suponiendo una frescura, la cual no es frescura. Entonces, pero por eso mantengamos nosotros una relación con el Espíritu para que nosotros llegamos a ser personas valientes y esforzadas. Entonces, la comunicación con el Espíritu es necesaria para que nosotros sobresalgamos y logramos mantener la comunión con el Espíritu Santo. Es necesario creer cada día más firmemente, lograr mantener una firmeza sobrenatural, que todo lo que nosotros hagamos lo pongamos en las manos del Señor y ver claramente el propósito del Señor y dejar de ver nosotros. Vamos a orar para que el Señor sea glorificado en este día, para seguir creciendo en el Espíritu nosotros como personas.
para que el Señor se siga glorificando.